En este capítulo vamos a hablar de la Guerra Hispano-Estadounidense. A este conflicto armado también se le conoce como Guerra de Cuba o el desastre del 98. Se trató de un conflicto bélico que enfrentó a España y a los Estados Unidos en 1898, resultado de la intervención estadounidense en la Guerra de Independencia de Cuba. La contienda se saldó con la derrota española y la pérdida de sus posesiones de ultramar. La primera fue Cuba, que se proclamó república independiente pero quedó bajo tutela de Estados Unidos. También perdió Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a manos de Estados Unidos. Y el resto de pequeñas posesiones españolas en el Océano Pacífico se las cedieron a Alemania mediante el Tratado Hispano-Alemán. Cedió concretamente las Islas Marianas, las Palaos y las Carolinas por 25 millones de pesetas de la época. Con esta guerra, España perdió todas sus colonias de ultramar. Los orígenes de este conflicto se enmarcan en un periodo en el que los grandes países europeos se disputaban aquellos territorios que deseaban convertir en sus colonias. En la Conferencia de Berlín, las potencias europeas decidieron repartirse sus áreas de expansión en el continente africano, con el fin de no llegar a la guerra entre ellas. Y poco después también se repartieron parte de Asia. Estados Unidos no participó en este reparto, pero ya desde principios del siglo XIX llevaba a cabo una política expansionista, y fijaron su área de expansión inicial en la región del Caribe y en el Pacífico. Precisamente en esas zonas se encontraban las colonias españolas, Cuba y Puerto Rico en el Caribe, y las Islas Filipinas, las Carolinas, las Marianas y las Palaos en el Pacífico. Precisamente la isla de Cuba era un territorio muy rico y estratégico para la potencia norteamericana. Numerosos presidentes de Estados Unidos habían propuesto anteriormente su compra a España, pero esta siempre se había negado. ¿Y por qué? Pues por varios motivos. El primero era una cuestión de privilegio para España y el segundo que Cuba era su territorio más rico. Para agravar la situación, en Cuba desde 1868 había surgido un sentimiento nacional que había calado muy hondo entre la población. Además, España no permitía a la isla el intercambio de productos cubanos con otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Las presiones de la burguesía textil catalana hizo que se promulgase la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas y el arancel de Cánovas, que lo que hacían era garantizar el monopolio textil catalán, gravando los productos extranjeros con aranceles del 40%. Esto fue lo que le permitió a la industria catalana crecer, anulando sus problemas de competitividad. En medio de una situación tan tensa, cada vez parecía más inminente la guerra entre los dos países. Uno joven y todavía en desarrollo, que quería hacerse un hueco en la política mundial, y otro viejo que intentaba mantener la influencia que le quedaba de sus antiguos años de gloria. La debilidad de España después de un siglo tan convulso y con tantas guerras y crisis económicas era ideal para que los Estados Unidos se presentasen al mundo como una nueva potencia mundial, ganando militarmente a España. Esta contienda fue el punto de inflexión en el gran ascenso de Estados Unidos como potencia mundial y el inicio de la crisis de España, que tocó techo con la guerra civil. La situación en la isla se fue agravando y muchos cubanos influyentes pidieron la intervención estadounidense. Y al final el gobierno norteamericano envió a La Habana el acorazado de segunda clase Maine, que entró en el puerto de La Habana sin haber avisado previamente de su llegada, lo que era contrario a las prácticas diplomáticas. Y curiosamente, el Maine explotó con 256 personas a bordo. Solamente 2 eran oficiales, ya que el resto estaba en un baile de gala dado por las autoridades españolas en honor de estos oficiales. Y ese fue el germen de la guerra. España siempre negó su implicación en la explosión, pero la campaña mediática realizada por los periódicos de William Randolph Hearst convencieron a la mayoría de norteamericanos. Se inició la guerra en Cuba y posteriormente esta se extendió a otras colonias españolas como Puerto Rico, Filipinas o Guam. Y otro dato significativo, antes del hundimiento del Maine, Estados Unidos había dado órdenes a su flota del Pacífico para hacer ejercicios de tiro en Hong Kong y luego ir a navegar hacia las Filipinas y la isla de Guam. La guerra en sí duró poco, solamente 3 meses, debido a la diferencia entre una y otra potencia. Se desarrolló en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, y mientras que los ejércitos cubano y norteamericano sufrieron 15.000 bajas, España 60.000.
La guerra acabó con la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de 1898. Y para finalizar hablaremos de las consecuencias que fueron brutales para España en todos y cada uno de los aspectos que vamos a comentar a continuación. A nivel territorial supuso la independencia de Cuba, la cesión de Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos y el resto de posesiones españolas en Oceanía, al no poder ser defendidas por la destrucción de la flota española, pues se tuvieron que vender a Alemania por 4 duros. Paradójicamente, al perderse Cuba, grandes cantidades de capital en poder de los españoles en Cuba retornaron a la península y fueron reinvertidos en España. Este flujo masivo de capital permitió desarrollar las grandes empresas modernas en España. A nivel comercial, la industria textil catalana perdió un mercado para sus productos y el resto de España también perdió unas materias primas baratas como el café y el azúcar. La guerra provocó la muerte de 60.000 soldados, casi todos por enfermedades infecciosas, y la mayoría pertenecía a familias pobres que no podían pagar las quintas, es decir, que los ricos pagaban dinero para no ir a la guerra. El ejército sufrió un desprestigio tremendo y la flota española quedó muy debilitada. A nivel político quedó muy debilitado el antiguo régimen que inició Alfonso XII, pero aguantó 30 años más, incluyendo la neutralidad de la Primera Guerra Mundial, hasta la proclamación de la Segunda República en 1931. Y por lo que respecta en el aspecto moral, toda la población española en general sufrió un sentimiento de frustración y pesimismo. La reacción a esta situación fueron unos movimientos regeneracionistas que pedían un cambio político en el país. Precisamente, la generación del 98 fue el principal. Pío Baroja, Zorín, Unamuno y Valle Inclán reflexionaron sobre los problemas de España y sus posibles soluciones. Y por último se generó un fortalecimiento de los nacionalismos catalán y vasco en mayor medida y en menor el gallego y el valenciano. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.